Buenas tardes, profesor y compañeros. En nuestro presente video vamos a realizar la actividad complementaria número 5, etapas del trabajo. Mi grupo conformado por Isabel Cárdenas Pérez, Lina Marcela Ramírez Bamón y quien les habla, Pedro Ceballos. Entonces decimos que las etapas del ejercicio del revisor fiscal con enfoque basado en riesgos se dividen en tres. 1. La planeación de acuerdo a las NIA 300. 2. Ejecución. 3. Informes. Continuando con nuestros temas, me voy a enfocar en la primera etapa, que es la planeación de acuerdo a las NIA 300, donde hay unos objetivos, donde establece la estrategia global de la auditoría, también define el alcance, el enfoque y la materialidad, optimiza los recursos, alinea la auditoría con los riesgos del negocio. También encontramos unos beneficios, donde dice que la mayor eficiencia y pertinencia, identificación temprana de las irregularidades, enfoque en áreas críticas, adaptabilidad ante riesgos emergentes. También presentamos la propuesta de la auditoría, alcance del encargo, marco normativo de acuerdo a las NIAs y el Código de Comercio, Ley 43 de 1990, donde también se encuentran los cronogramas y honorarios, una metodología basada en la identificación y evaluación del riesgo. Conocimiento del cliente y entendimiento de la entidad, naturaleza del negocio y sector económico. Encontramos que debemos hacer un análisis del entorno interno y externo, procesos, ciclos operativos y sistemas de información. También encontramos los marcos normativos aplicables y políticas contables, identificación de riesgos del negocio. También tenemos una identificación de riesgos inherentes, complejidad y estimaciones. Riesgos de control, donde encontramos fallas, ausencias de segregación. Riesgos significativos, teniendo en cuenta los fraudes, juicios subjetivos y riesgos emergentes. Tenemos también la identificación de las amenazas. Aquí miramos los responsables de la eficiencia de los proyectos, la supervisión de la eficacia de los controles, autoevaluación de su labor y autocontrol en sus puestos de trabajo. Elaboración del programa de auditoría. Aquí definimos los procedimientos basados en riesgos, pruebas de controles, pruebas sustantivas, procedimientos analíticos y estrategias ABR, priorización de riesgos significativos. Gracias, compañero. Continuamos con el desarrollo de las etapas del ejercicio de revisión fiscal. En esta parte vamos a hablar sobre la fase de ejecución, que es un factor fundamental en cual implican las estrategias y procedimientos y técnicas previamente planificadas. En cuanto a ejecución, decimos que constituye el proceso de auditoría, toda vez que es una etapa que el revisor fiscal obtiene la evidencia suficiente, adecuada, que permitirá fundamentar toda su opinión profesional sobre los estados financieros y sobre el control interno de una entidad. En cuanto a la ejecución, vamos a encontrar unas fases que hablamos de elaboración del plan. En primer lugar, se realiza una elaboración de auditoría, donde se materializará y lo definido en la fase de planeación. Acá vamos a determinar unos subpasos, que es la materialidad de los riesgos que guiarán el alcance del trabajo, los recursos humanos y técnicos disponibles, asegurando que el equipo auditor tenga la competencia adecuada. Y por último, vamos a encontrar un cronograma detallado que permite organizar las actividades de una manera ordenada y eficiente. En cuanto este plan se constituye una ruta operacional, se seguirá durante toda la auditoría. En cuanto a estrategia global y programas de auditoría, decimos que son los que se llevan posterior al desarrollo de una estrategia global en cuanto a auditoría, que recoge la visión general de enfoque basado en todos los riesgos. En este punto se definen las respuestas a los riesgos identificados de acuerdo a las NIA 330, la priorización de áreas de alto riesgo como lo exige la auditoría basada en riesgos APR, la priorización de la selección de procedimientos específicos, tanto sustantivos como de cumplimiento, y por último, los programas de auditoría son documentos donde se detallan, donde se van a consignar los pasos de trabajo que ejecutará el equipo auditor. En cuanto a los papeles de trabajo, esos son los que se constituyen como evidencia documental en el proceso de auditor. Dentro de esta categoría vamos a encontrar cédulas sumarias y analíticas, hojas de verificación, listas de chequeo,
cruces de información, soportes de pruebas realizadas, entre otros. Los papeles de trabajo deben ser claros, completos y organizados, cumplir con los principios de integridad, razonabilidad y trazabilidad. Esto es fundamental, pues que permite que cualquier profesional competente pueda entender qué se hizo, cómo lo hizo y cuáles fueron esos hallazgos. Las técnicas de procedimiento de revisión en el punto aplican las técnicas de procedimiento de auditoría, los cuales permiten obtener evidencia suficiente y apropiada. Aquí vamos a encontrar la inspección, hace referencia a todos los documentos activos, observación de procesos o prácticas de la entidad, conformación externa, que consiste en solicitar información a terceros, revisión analítica, comparando de tendencias y relaciones financieras. En cuanto a la indagación, mediante conversaciones con funcionarios de la entidad, y por último, recomprobación, si implica volver a ejecutar cálculos o procesos. Estas técnicas deben ser seleccionadas cada los riesgos previamente ya identificados. Por último, hablamos de riesgos durante la ejecución. Esa ejecución del revisor fiscal debe estar atento a la aparición de nuevos riesgos o cambios significativos, aquí en que incluimos errores o irregularidades no detectadas en una planeación, debilidades adicionales del control interno que son relevadas durante el proceso o durante toda la ejecución del plan, cambios en procesos o sistemas que se lleven a cabo en la entidad, riesgos de fraude conforme a las NIA 240 y por último cualquier hecho que afecte el alcance del trabajo. Cuando todo esto ocurre, el auditor debe reajustar los programas, documentar la situación y determinar nuevas pruebas si son necesarias. Por último, como conclusión, decimos que la etapa de ejecución integra acciones operativas que permiten al revisor fiscal obtener evidencia confiable y suficiente en que esta fase existe una rigurosidad técnica, documentación adecuada y aplicación de normatividad vigente, dándole un foco claro hacia identificación de los riesgos. Una ejecución bien desarrollada facilita que el cierre profesional y soporte una opinión final del revisor fiscal conforme las NIAs y el marco regulatorio. Gracias, le doy paso a mi compañera. La última etapa corresponde a la emisión de los informes financieros del revisor fiscal. Según el artículo 209 del Código del Comercio, el revisor fiscal debe informar de manera oportuna las irregularidades detectadas y rendir un dictamen sobre los estados financieros. El artículo 208 del Código del Comercio y el artículo 11 del Decreto 1006 de 1999 establecen que el dictamen debe contener la identificación de los estados financieros examinados, la responsabilidad de la administración y del auditor, el alcance del auditor de la auditoría realizada, la opinión del auditor sobre la responsabilidad de la información financiera. Los tipos de opiniones que puede emitir el revisor fiscal son opiniones limpias o sin salvedades, cuando la información es razonable y cumple con las normas. Opinión con salvedades, cuando existen errores menores o aspectos no materiales. Opinión adversas, cuando los estados financieros presentan errores significativos. Abstención de opinión, cuando no se obtuvieron evidencias suficientes. La calidad de los informes depende directamente del cumplimiento riguroso de las fases anteriores y la ética profesional del auditor. Como ejemplo, quiero darles que, digamos, en un caso de irregularidades financieras, el revisor fiscal debe emitir un informe con salvedades o con una opinión adversa y notificar a las entes de control competentes. Como conclusión, el, el ejercicio del revisor fiscal se desarrolla en tres etapas esenciales, que son la planeación, la ejecución y los informes. Cada uno de estos contribuyen a garantizar la transparencia, la confiabilidad y la veracidad de los informes financieros, así como la
prevención de fraude y la corrupción. La labor del revisor fiscal es, por tanto, una función de interés público que fortalece la ética, la rendición de cuentas y la confiabilidad en las instituciones. Gracias.